vamos a remontar al siglo XI, estamos en el siglo XI, y los monjes desarrollaron unos gestos básicos para poder ayudar en su comunicación, la comunicación esencial mientras estaban en voto de silencio. En el siglo XVI, Pedro Ponce de León, también un monje benedictino español, adoptó estas señales para ayudar a educar a los estudiantes sordos en España, teniendo en cuenta que antes, en aquella época, las personas sordas pues eran perseguidas, eran maltratadas, eran consideradas incapaces de aprender o incluso de participar en la sociedad. Y Pedro Ponce decidió poder ayudarlas de esta forma y de hecho es el primer maestro reconocido de sordos y su trabajo pues allanó el terreno, el camino para la creación de una lengua de señas formal. Inspirado en Pedro Ponce de León, un sacerdote y lingüista llamado Juan Pablo Bonet, siguió los pasos y amplió estos métodos y en 1620 se publica el primer sistema de alfabeto manual con la intención de que enseñaran a las personas sordas de toda España. Hoy os vengo a hablar de la lengua de signos para bebés, bebés que no tienen padres sordos y que ellos tampoco lo son. Y es un tema que se ha puesto relativamente de moda desde hace 10, 20 años atrás porque se está diciendo mucha información. Entonces, este repaso que os voy a hacer sobre la literatura viene porque yo personalmente tengo un bebé de 8 meses y pensé, bueno, voy a ver si realmente esto es tan relevante, tan importante como estoy escuchando, ¿no? Entonces os vengo a hacer el resumen de toda la evidencia científica que hay sobre el tema, las ventajas y las inconvenientes. Básicamente, enseñar a los bebés a signar, ¿no? La lengua de signos para bebés empieza en Estados Unidos hace alrededor, como he dicho, de unos 10, 20 años atrás. Y una de las características que se dice que es importante, ¿no? Una de las ventajas que se dice que la lengua de signos es importante es, por un lado, para frenar esa frustración, para paliar esa frustración que siente el padre, la madre y el bebé de no poder comunicarse. Entonces, eso es cierto, ¿vale? De eso es cierto que no hay evidencia científica y es difícil poder mirar el nivel de frustración, pero es cierto que muchos padres sí que sienten esa frustración de no saber qué necesita mi bebé y cómo de fácil sería si me pudiera decir exactamente qué es lo que necesita, si tiene frío, si tiene calor, si necesita comer, si necesita dormir, etcétera, ¿no? Y además, muchas de las escuelas que enseñan a la lengua de signos también van un poco a la parte emocional, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he escuchado diferentes escuelas que te dicen cómo de bonito sería si tu bebé te enseñara a decir te quiero, o te pudiera decir lo que ha hecho durante el día, o te pudiera decir que ha estado con los abuelos y que ha estado muy bien, pero que ha estado pensando mucho en ti, ¿no? Es decir, que van un poquito más a la parte emocional, que a todos nos toca un poquito más el corazón y nos hace estar más interesados sobre el tema. Una de las cosas en las que dicen sobre la lengua de signos para bebés, y repito, esto es lengua de signos para bebés que pueden escuchar, que sus padres también son oyentes y que no se espera que en un futuro vayan a usarla, ¿vale? Porque van a desarrollar la lengua oral. Una de las cosas que se dice es que luego si tú enseñas a tu bebé a hablar con lengua de signos, en un futuro desarrollará ventajas, desarrollará la lengua oral, el habla, mucho más rápido, ¿vale? ¿Y por qué se dice esto? Principalmente se dice esto porque las redes neuronales que se activan en el habla oral son muy similares o las mismas al habla, signada, ¿vale? Entonces se dice, bueno, si partimos de la base de que las redes neuronales de el habla asignada y el habla oral son las mismas, ¿vale? Es cierto que el habla asignada tiene diferentes regiones cerebrales que se activan más debido a que estás moviendo las manos, por lo tanto hay una implicación de las áreas motoras, ¿vale?
Pero bueno, teniendo en cuenta que son muy similares ambas redes neuronales, entonces partiendo de eso, pues se cree que cuando el niño vaya a adquirir el lenguaje del habla oral, tendrá facilidades, ¿vale? Esto no es cierto, no hay evidencia científica, ¿vale? Mejor dicho, no es que no sea cierto, es que no hay evidencia científica que lo pruebe. Se dice, pero no hay evidencia científica, es decir, no hay datos, no hay investigaciones que pruebe que esto es real. Se dé o no se dé, no lo podemos saber. Pero bueno, es importante saber lo que hay y lo que no hay, ¿no? Estas escuelas o estos artículos o estas páginas web que hablan sobre el baby signing o el lenguaje de signos para bebés, em, sí que es una de las cosas que promueven, ¿vale? La facilitación en un futuro de la lengua hablada. Otra de las cosas que estas webs, perdón, promueven o que esas escuelas promueven es que el niño desarrollará un mayor nivel de inteligencia. Esto tampoco hay evidencia científica de que sea verdad. No se sabe si, evidentemente, si el niño va a desarrollar un mayor nivel de inteligencia por que le enseñemos a asignar en esa etapa temprana. De hecho, tampoco se sabe si hay evidencia simplemente por ser bilingüe de dos lenguas orales. Sí, sí que a veces se ha hablado de ventaja bilingüe, pero otros artículos hablan de que no existe tal ventaja. Entonces, incluso con dos lenguas orales, no se tiene certeza de que eso sea así. Pero en este caso no lo sabemos. De hecho, muchas de las webs se hizo una revisión, la hizo Nelson en los eCollege en el 2016 en Infant Child Development, por si a alguien le interesa, sobre 82 webs que hablaban sobre las ventajas que tenían el baby signing o enseñar a asignar a los bebés. De esas 82 webs, ¿vale? Con todos los artículos que citaban sobre esas ventajas, el 90% de las citas eran basados en artículos de opinión, ¿sí? Por tanto, no había evidencia científica detrás. Entonces, estas dos cosas que proponen le irá mejor el habla o aumentará su nivel de inteligencia, de esto no hay evidencia científica. Otras de las cosas que sí que proponen estos métodos, que sí que ven como ventajoso, es el bajo nivel de frustración o la reducción del nivel de frustración que tienen tanto los bebés como los padres porque se pueden comunicar mejor. Y aunque no hay evidencia científica sobre esto, sí que lo que explican las familias que lo han probado es que es cierto que se pueden comunicar antes y de forma más efectiva con sus bebés y que esto lo permite el baby signing. Una de las desventajas, que tampoco hay evidencia científica sobre esta desventaja que os voy a decir, pero que se han citado, es que pudiera haber un retraso en la adquisición de la lengua oral debido a que el bebé recalca en, o sea, se comunica, perdón, con la lengua de signos, ¿vale? Es decir, el bebé aprende, perdón, a hablar en lengua de signos, por lo tanto, cuando empieza con la lengua oral, sigue dependiendo de esa lengua de signos y deja un poquito más de lado a la lengua oral. De nuevo, estos son casos esporádicos y que tampoco hay evidencia científica. Es cierto que sí que se han dado el caso de niños que tienen una muy buena comunicación con su cuidador principal, que este cuidador principal no necesita que el niño verbalice lo que necesita porque ya hay tal conexión que su cuidador principal sabe lo que necesita, ¿no? Como seguro nos ha pasado alguna vez a nosotros, o bien con nuestros hijos, o bien con un amigo, o bien con nuestra pareja, que sin decirnos lo que necesita ya lo podemos entender. Entonces, el resumen sería, enseño a mi bebé baby signing o lengua de signos para bebés, dependerá del el para qué. Si el para qué es pasar un tiempo con tu bebé de calidad, divertirte, enseñarle a comunicarte de otra forma, por supuesto, sí, por supuesto. Si el objetivo es voy a hacer eso invirtiendo el tiempo para que en un futuro aprenda antes la lengua hablada
o incluso desarrolle su capacidad de inteligencia, su cociente intelectual aumente. No, porque eso no se sabe y no hay evidencia de que eso sea así. Para acabar, os voy a leer un poema muy bonito de José Saramago, que es la definición de hijo. Dice: hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Ser padre es el mayor acto de coraje porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. Porque no es nuestro, es un préstamo hasta que puedan valerse por sí mismos. Luego le pertenece a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Bueno, os envío un besito muy grande. Nos vemos a la próxima.